Bienvenidos a este nuevo video de la serie Introducción al Derecho. En este video vamos a comenzar desde el principio hablando sobre la clasificación de las ciencias y puntualmente nos vamos a preguntar ¿dónde ubicamos al derecho dentro del universo de las disciplinas científicas? Para comenzar a hablar de las ciencias y del conocimiento, es preciso que, primero, sepamos que los seres humanos somos capaces de adquirir diversos tipos de conocimientos. Conocimientos vulgares, conocimientos filosóficos o conocimientos científicos. Estos conocimientos no son iguales y tienen características propias. Vamos a ver cuáles son las de cada uno. El conocimiento vulgar se caracteriza por ser espontáneo, por provenir de la experiencia cotidiana o de la divulgación científica, es ametódico y se transmite de generación en generación. Los ejemplos clásicos del conocimiento vulgar son todas aquellas cosas que sabemos de la vida cotidiana. Son las cosas que aprendemos por vivir cotidianamente. Aprendemos a la gente de campo que sabe cuándo va a llover, sabemos cocinar o sabemos tirar un fideo contra el azulejo para saber cuándo está el dente. Es decir, todos estos tipos de conocimientos no son conocimientos buscados, no son conocimientos investigados por quien los aprende. Los va aprendiendo por el mero hecho de la vida y la experiencia cotidiana. Por eso decimos que no es ametódico, porque no hay detrás de este conocimiento una investigación, una aplicación de un método científico para aprender estas cosas. Y también decimos que se transmite de generación en generación porque este tipo de saberes nos llegan de nuestros abuelos o de nuestras familias, ¿sí? Como parte del acervo cultural de los humanos. El conocimiento filosófico, en cambio, se caracteriza por ser universal, metódico, racional y contemplativo. ¿Qué quiere decir cada una de estas características? El conocimiento filosófico es universal porque aspira a comprender la realidad en su totalidad. Se pregunta por todos los aspectos de la realidad o del universo, si quieren decirlo por alguna manera. No es que recorta una parte y solamente investiga esa parte, sino que se pregunta por el todo. Todo le genera inquietud y todo le genera curiosidad al filósofo. Es metódico porque el conocimiento filosófico no nos viene dado por el mero hecho de vivir, no lo aprendemos por ensayo y error, sino que es necesario para adquirir un conocimiento filosófico que estudiemos, que investiguemos, que pensemos, que apliquemos alguna especie de método de pensamiento, de razonamiento para obtener este tipo de conocimientos. Es racional porque llegamos a él a través de la razón, a través de reflexionar, a través de pensar, a través de usar la lógica, y es eminentemente contemplativo porque en principio el conocimiento filosófico no busca actuar sobre la realidad para modificarla, sino que más bien intenta conocer la realidad para conocerla y explicarla, pero no necesariamente para modificarla o actuar sobre ella. Por último, el conocimiento científico se caracteriza por ser metódico, delimitado, acumulativo y utilitario. Es metódico nuevamente por esto que ya dijimos. Para obtener un conocimiento científico no alcanza con vivir y adquirir experiencias cotidianas, sino que hace falta investigar, hace falta estudiar, hace falta seguir determinados pasos para que ese conocimiento científico sea corroborado, sea cierto, sea seguro. El conocimiento científico es delimitado porque, al contrario de la filosofía, la ciencia elige de toda la parte, de toda la realidad o de todo el universo, una parte determinada y delimitada y se dedica a estudiar solamente esa parte de la realidad. Así como
la biología estudia los seres vivos y no estudia las montañas, como la economía estudia los comportamientos económicos y no las leyes, como la matemática estudia los números y no las plantas, ¿sí? O sea, cada ciencia elige una parte de la realidad y se aboca a estudiar solamente esa parte. Esa parte de la realidad que cada ciencia elige se llama objeto de estudio, porque es el objeto de lo que va a estudiar. Es acumulativo porque el conocimiento científico se va construyendo como si fuese una pared. Cada científico que hace un descubrimiento o que propone una nueva teoría va agregando un nuevo ladrillo a la pared. Y cada ladrillo que se agrega se apoya en los ladrillos anteriores, ¿sí? O sea, un científico para hacer un nuevo descubrimiento tiene que haber aprendido previamente todo lo que descubrieron sus antecesores y luego entonces, a partir de eso que ya sabe, descubrir cosas nuevas y agregar un nuevo ladrillo a la pared. También el conocimiento científico es utilitario, porque a diferencia del filosófico que era meramente contemplativo, la ciencia busca descubrir cosas nuevas para ser útiles y de esa manera poder modificar o mejorar la realidad. No le alcanza solamente con conocerla y comprenderla, sino que la ciencia lo que busca es poder actuar sobre la realidad. Los conocimientos científicos tienen que ser útiles para algo, o sea, tiene que servir para algo lo que aprendemos. Esta utilidad también atrae dos características que son la predictibilidad, que es tratar de poder predecir los fenómenos, ¿sí? Un ejemplo típico, la meteorología, que tal vez no funciona tan bien, pero los científicos que estudian la meteorología lo hacen para, a partir de esos conocimientos, poder predecir cómo va a ser el tiempo en los próximos días. Lo mismo ocurre en otras ciencias. Y la perfectibilidad también tiene que ver con que las ciencias que se van construyendo, dijimos, acumulativamente, hay momentos en los que algún descubrimiento desbarata esos cimientos porque se dan cuenta que alguna teoría que se tenía como verdadera y sobre la que se fueron construyendo nuevos conocimientos, en realidad no era verdadera y era falsa, y entonces se tira toda la pared abajo y se vuelve a construir nuevamente desde cero, ¿sí? O sea, es perfectible porque se puede ir refutando y mejorando las teorías a medida que se van haciendo nuevos descubrimientos. Y la última característica del conocimiento científico es que es un saber que tiene que ser comunicable, ¿sí? Comunicable significa que todo descubrimiento científico debe ser comunicado a la comunidad científica y a la población en general, porque ¿de qué me serviría a mí descubrir la cura contra el cáncer? Yo soy una científica que investiga la enfermedad del cáncer y estoy buscando una forma de curarlo. ¿De qué me serviría encontrar y descubrir esa cura contra el cáncer si mi descubrimiento no lo publico, no se lo cuento a nadie y me lo guardo para mí sola? Eso es un conocimiento individual que yo tengo, pero no es ciencia porque no le sirve a nadie. Si yo no lo comunico y no lo publico, ese conocimiento se muere conmigo y no le aportó absolutamente nada a nadie. Entonces, dentro de estos tres tipos de conocimiento, ¿dónde les parece que vamos a ubicar al derecho? ¿En el conocimiento vulgar, en el conocimiento filosófico o en el conocimiento científico? Exactamente, el derecho es una ciencia, de acuerdo a sus características, encuadra dentro de lo que es el conocimiento científico. Pero ¿qué tipo de ciencia es el derecho? Y acá también tenemos que explicar que la ciencia también puede clasificarse en tres tipos o en tres clases de ciencia. Cada categoría va a depender del tipo de objeto que estudian, es decir, de qué porción de la realidad eligen estudiar y cuál es el método con el que van a estudiar ese objeto.
toda ciencia que se constituye como tal, lo primero que debe hacer es elegir el objeto de estudio al cual se va a dedicar, es decir, delimitar esa parte de la realidad o esa parte del universo a la que se va a dedicar a estudiar. Y como no todas las partes de la realidad, es decir, no todos los objetos de estudio funcionan y se comportan de la misma manera, de acuerdo al tipo de objeto que cada ciencia elija, va a ser el método más adecuado para poder abordarlo y estudiarlo. Veamos cuáles son. Por un lado tenemos las ciencias formales. Las ciencias formales, el objeto de estudio que eligieron es un objeto ideal. Y eso significa que un objeto ideal es un objeto que no está en la realidad. Por lo tanto, no podemos verlo, no podemos tocarlo, ni podemos acceder a él a través de los sentidos. Es un objeto que solo existe en nuestra mente, en nuestra idea. Por lo tanto, al no ser un objeto que esté en la realidad, no es susceptible de valor, no es bueno o malo, lindo o feo, útil o inútil. Es una idea que está en nuestra cabeza, pero que la podemos aplicar a la realidad y por lo tanto la podemos estudiar. Por las características que estos objetos ideales tienen, el método más adecuado para estudiarlos y conocerlos es el método racional deductivo. Y la comprobación de este tipo de métodos, es decir, el mecanismo que se utiliza para saber si el conocimiento es verdadero, es que en todo el razonamiento haya ausencia de contradicción, es decir, que no haya contradicciones. El ejemplo, como vemos, son, por ejemplo, las matemáticas. Cuando decimos que los objetos ideales no existen en la realidad, es que los números no andan caminando por la calle, no los podemos ver ni los podemos tocar. Sí son una idea que nosotros tenemos en nuestra mente que la podemos aplicar a los objetos y decir que tenemos una manzana, una pera o un árbol, pero el número 1 como tal no existe en la realidad que nosotros podemos percibir mediante los sentidos, ¿sí? El segundo tipo de ciencias que podemos tener son las ciencias naturales. Su objeto, el objeto de estudio, la parte de la realidad que van a estudiar, son todos aquellos objetos naturales. Y cuando nos referimos a los objetos naturales, nos referimos a todos aquellos objetos que existen en la naturaleza sin intervención del hombre. Entonces ahí tenemos el espacio, tenemos las estrellas, tenemos los planetas, tenemos las plantas, tenemos los animales, tenemos los ríos, tenemos las montañas. Esos serían los objetos naturales. Los objetos naturales se caracterizan por ser reales, porque estos sí están en la experiencia y los podemos ver y los podemos tocar, pero son neutros al valor, es decir, no son ni buenos ni malos, ni lindos ni feos. Su existencia es independientemente del valor que nosotros podamos asignarles. El árbol es igualmente árbol, por más que nosotros digamos de él que es lindo. No cambia su existencia por el hecho de que nosotros digamos que es lindo. Tanto es así que si no hubiese seres humanos que valoraran los objetos naturales existirían exactamente igual e independientemente de lo que nosotros pensemos de ellos o los valoremos. De acuerdo al modo en el que se comportan en la naturaleza los objetos naturales, el método más adecuado para estudiarlos es el hipotético deductivo. Y el mecanismo para establecer si un nuevo conocimiento es verdadero o es falso es la corroboración empírica. Es decir, nosotros tenemos que hacer la prueba y captar a través de los sentidos si lo que estamos descubriendo es verdadero o es falso. Por último tenemos las ciencias humanas que se dedican a estudiar la parte de la realidad que se llaman objetos culturales. Y estos objetos culturales son todos aquellos en los que interviene el hombre. Pueden ser desde cosas que el hombre hace, o sea, conductas humanas, hasta objetos naturales modificados por el hombre
o creados por el hombre. Es decir, todo aquello donde el hombre pone su mano y pone su actividad es un objeto cultural. Estos objetos culturales son reales porque están en la experiencia y los podemos ver y tocar, y son susceptibles de valor, es decir, el valor que nosotros le demos, que digamos que es lindo, feo, bueno o malo, justo o injusto, los constituye porque la acción humana los modifica. De acuerdo al comportamiento que tienen estos objetos culturales, el método más adecuado para estudiarlos es el fenomenológico hermenéutico, es decir, la observación del objeto y su comprensión, y el método o el mecanismo para establecer si son verdaderos o falsos es que no haya contradicciones en el proceso de conocimiento. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, ¿qué tipo de ciencia creen que es el derecho? ¿Formal, natural o humana? Claramente, el derecho es una ciencia humana y se distingue justamente de la ley natural o de las ciencias naturales porque la naturaleza, los objetos naturales, funcionan de manera mecánica, funcionan de manera perfecta sin absolutamente ninguna intervención humana. El sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste. Los metales cuando se calientan se dilatan. Cuando dejamos un objeto sin sostenerlo se cae al piso por la ley de gravedad, y así podríamos enumerar un montón de leyes que explican la naturaleza y que nos permiten darnos cuenta que la naturaleza funciona de una manera perfecta y cíclica, y siempre de la misma manera, sin ninguna intervención por nuestra parte. En cambio, las ciencias jurídicas, el derecho, que estudia las conductas humanas, las normas, etc., no funciona de manera mecánica como la naturaleza porque en el derecho interviene la libertad humana, interviene el libre albedrío. Todas las personas no reaccionan siempre igual. En las ciencias naturales, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, siempre igual y todos igual. Pero en el derecho, las conductas humanas son libres y las personas no se comportan siempre de la misma manera, ni una misma persona se comporta siempre de la misma manera ante una misma situación. Entonces, el modo de estudiar este objeto en el que interviene tan profundamente la libertad no puede ser el mismo que la forma en la que estudiamos la naturaleza, que funciona de una manera automática y mecánica. Entonces, si el derecho es una ciencia humana, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es esa parte de la realidad que el derecho se va a ocupar de estudiar? ¿Qué es entonces lo que los estudiantes de la carrera de abogacía van a estudiar, investigar y aprender a lo largo de los 5 años de su carrera? Muchos de los autores, y que es lo que muchos creen cuando entran en la carrera de abogacía, muchos autores fueron a lo obvio y entendieron que el derecho lo que estudia son las normas, estudia las leyes, estudia las sentencias de los jueces, estudia todas aquellas normas o reglas de convivencia que existen en una sociedad, que es lo que nosotros llamamos el derecho, y que nos dicen qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué cosas están prohibidas y qué cosas están permitidas. Entonces, el estudiante de abogacía, el jurista o el científico del derecho debería ocuparse de estudiar y aprender las normas. Sin embargo, hubo otros autores que consideran que, si bien las normas son son como la estrella del derecho, es lo que todo el mundo identifica con el derecho. Uno identifica el derecho con la ley, identifica el derecho con las sentencias judiciales.
Pero estos autores creen que por detrás de eso que claramente es objeto del derecho y que cuando uno va a la universidad a aprender, a estudiar la carrera de abogacía, va a estudiar normas, el objeto real, el objeto que se puede ver y que se puede tocar y que es el centro del estudio del derecho, son las conductas humanas en convivencia con otros. En primer lugar, decimos que son en convivencia con otros porque las reglas y las normas jurídicas son necesarias solo en tanto y en cuanto existe la convivencia. Si una persona viviera solo en una isla desierta, no necesitaría del derecho porque no tendría ante quién hacer valer las normas. ¿Sí? Entonces, estas normas que regulan la convivencia y nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué derechos y qué obligaciones tenemos, parten siempre de la idea de que estamos conviviendo con otros. Entonces, el objeto real para estos autores sería esa conducta compartida, esa conducta en convivencia, pero no cualquier conducta en convivencia, porque la amistad es una conducta en convivencia y sin embargo al derecho no le importa y en la carrera de abogacía no se estudia, sino que son aquellas conductas en convivencia o aquellas conductas compartidas que se encuentran reguladas por una norma. Entonces son los dos aspectos los que hay que estudiar. Hay que estudiar la norma y hay que estudiar las conductas que esas normas regulan, porque esas normas se están refiriendo a algo o a alguien. Entonces, lo que hay que estudiar no es solamente el artículo de la ley, sino esas conductas que esos artículos describen. Resumiendo entonces y para terminar, el derecho es una ciencia, el derecho es una ciencia humana y su objeto de estudio es el fenómeno jurídico. Ese fenómeno jurídico está compuesto por tres elementos que son la conducta, como objeto real, como objeto vivido, como objeto que puede observarse, conducta que debe ser siempre compartida o en convivencia, el valor, porque los objetos culturales dijimos que son susceptibles de valor y están constituidos por el valor, y la norma, que es la que describe esa conducta y que a la vez la describe y la regula. Así que lo que el derecho va a estudiar es una conjunción que está compuesta por la conducta, por el valor y por la norma. A esa conjunción se la llama fenómeno jurídico. Espero que les haya sido muy útil, muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.